tal, hermanos? ¿Cómo están? Buenos días o buenas tardes, sea el caso. Me da mucho gusto el poder estar aquí nuevamente con ustedes en este curso básico H, cuyo tema nos toca el día de hoy es santidad. ¿Qué es la santidad? Bueno, primeramente vamos a ver el objetivo que vamos a tener en este tema, que es llevar una vida santa apartada solamente para Dios. Como cada tema, vamos a empezar orando. Por favor, cerremos nuestros ojos. Padre, te damos gracias porque hoy me permites estar aquí, porque nos permites establecer una relación cercana a ti, porque es tu palabra, es tu voluntad la que se va a manifestar en mí. No van a ser mis palabras, sino tus pensamientos y tus palabras las que van a hablar a mis hermanos. Te pedimos y te rogamos que prestemos atención, que impacte nuestro corazón, que podamos entender un poquito de lo que tú nos quieres enseñar. Padre, te damos gracias por la vida de mis hermanos maestros, de mis hermanos que están tomando la clase. Te pedimos y te rogamos que este tema llegue a muchos corazones, Padre. Quita cualquier obstáculo, cualquier distracción y permite que estemos juntos, unánimes, escuchando este tema. Te lo pido y te lo ruego en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, pues como sabemos, nuestro Padre siempre va a procurar que tengamos una vida llena de bendiciones. Sin embargo, Él también quiere que tengamos fidelidad a Él. Él quiere que nos vaya bien. Y para esto, pues nosotros necesitamos tener y llevar una vida en santidad. Y esto, pues evidentemente para muchos es un tema muy delicado y es un tema que les parece inalcanzable, porque el decir santidad nos habla de casi ser unos como mal ocupada la palabra santidad, ¿sí? Para muchos es un tema muy complicado y Él únicamente quiere que quitemos aquello que está contaminando nuestra vida, hermanos. Es quitar de nuestro camino, es ir limpiando, es ir y dejar que Dios nos vaya guiando en su camino. Esto no debe de representar para nosotros algo complicado, ¿sí? Evidentemente que cada paso que damos, cuando nosotros estamos dispuestos a llevar una vida en santidad, nuestro Padre nos va a guiar, nuestro Padre nos va a acompañar, Él nos va a tomar de la mano, hermanos. Él no nos va a dejar solos, Él nunca nos deja solos, ¿sí? Él nos ayuda a limpiar y a eliminar aquello que está contaminando nuestra vida. Vamos a la palabra. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, tenemos pues tales promesas: limpiémonos de toda inmundicia, de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Dios no es hombre y Él tiene promesas para nosotros. Esas promesas, todas y cada una, las cumple. Dice la palabra, vamos a limpiarnos de toda inmundicia, de todo aquello que contamina nuestro templo, nuestro cuerpo. Eliminar aquellos pecados que están sobre nosotros, aquellos pecados que nos están desviando del camino, ¿sí? En carne y espíritu, porque también en espíritu podemos nosotros alejarnos de Dios. Perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Debemos de amar a Dios, pero también debemos tener un temor a Dios, porque si no tenemos ese temor a Dios, vamos a poder hacer lo que nuestra carne quiera, y eso, hermanos, lo único que va a hacer es alejarnos de las bendiciones de Dios. Dios evidentemente creó el cielo, creó la tierra, creó todo lo que hay a nuestro alrededor, y Él tiene potestad sobre todos nosotros, es decir, Él tiene el poder sobre todos nosotros. Él pagó por nosotros, fuimos comprados por un precio. 1 Corintios 7:23. Por precio sois comprados, no os hagáis siervo del hombre. Por precio
sois comprados. Él pagó por cada una de la vida de cada una de las personas que habitamos en este mundo. Jesús dio su vida, pagó con su sangre, hasta la última gota de su sangre pagó por nosotros. Él tiene derecho y tiene el poder sobre nosotros. Él quiere que tengamos una vida apartados única y exclusivamente para Él. No seamos siervos del hombre, seamos apartados para nuestro Padre. Nos debemos a nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que Él quiere que tengamos una vida en donde Él sea el centro de nuestra vida, que seamos esa cimentación en nuestra vida. ¿Para qué? Pues para que nos vaya bien, para que tengamos bendiciones, pero recordemos que si queremos llegar a la vida eterna, hermanos, el verdadero camino, la única verdad es nuestro Padre. Y nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. Y nosotros no podemos aspirar a llegar a Dios si no llevamos una vida en santidad, hermanos, ¿sí? Él quiere que seamos y que nos apartemos exclusivamente para Él. Primera de Pedro 1:16. Porque está escrito: ser santos porque yo soy santo. Jesús siempre nos dio un ejemplo. Él siempre actuó en su manera de ser de una tal o de una tal manera que siempre tenía esa palabra para cada uno de las personas que se le acercaba. Él siempre actuaba de una misma manera. Él era equitativo. Él no hacía preferencias. Él lo mismo oraba en el templo, que lo mismo oraba en el monte, que lo mismo oraba en el desierto. Él nunca fue diferente. Él siempre amaba a su prójimo. La palabra dice: amar a tu prójimo como a ti mismo. Jesús siempre nos dio el ejemplo de cómo podemos vivir, de cómo debemos actuar, ¿sí? Ser santo porque Él es santo. Vamos a seguir su ejemplo, hermanos. Y no es difícil, de verdad no es difícil. Lo único que debemos de hacer es tener esa decisión de ser como nuestro Padre, de aspirar a ser un poquito como nuestro Padre. Primera de Corintios 6:20. Porque Dios nos compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. El honrar a Dios con nuestro cuerpo no significa que no podamos darle placer a nuestro cuerpo. Significa que aquí está y habita nuestro Padre. Aquí habita Jesús. Y cuando Jesús habita en nuestro corazón, pues nosotros tenemos que emanar ese amor. Nosotros tenemos que dar amor porque Él habita aquí. Porque nuestro corazón era de piedra, hermanos. Y a partir del momento que nosotros decidimos que Jesús sea el motor de nuestra vida, Él va a vivir aquí. Y aunque no le hayamos permitido eso, aunque muchas personas no conozcan de Dios ni de la palabra, Él habita en su corazón, porque Él siempre va a ver por nosotros. Por lo tanto, al nuestro cuerpo ser ese templo de Dios, al permitir que viva, pues debemos de quitar aquello que nos estorba, hermanos. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que nos está estorbando, qué es lo que nos está impidiendo ser esas personas, esos hermanos, esos cristianos, que se note, que la gente diga: ah, mira, ellos son diferentes, ellos no son groseros, ellos son respetuosos, saludan, siempre nos dicen que Dios te bendiga, siempre nos hablan de la palabra, en todo momento son misericordiosos, son amables, no son como las personas, no tiran basura, no sé, hay muchas situaciones que nosotros, cuando Dios
cuando Jesús habita en nuestro corazón, se nota, hermanos. A veces vivimos como queremos vivir y no como debemos vivir. Entonces debemos entender que lo único que quiere nuestro Padre es que vivamos bien, es que tengamos su bendición. La santidad debe ser una necesidad para nosotros como cristianos. La santidad debe ser un anhelo a lo cual nosotros deberíamos aspirar, hermanos. Antes que nada, debemos entender que Dios pagó por nosotros. Él ya pagó por nuestra vida, para que nosotros tengamos y llevemos una vida plena, hermanos. La santidad, hermanos, debe ser el objetivo de todo cristiano. Cotidianamente, hermanos, vemos cómo muchas personas son cristianos, pero viven en el mundo. Van a fiestas, cotidianamente los vemos haciendo o en situaciones que están alejadas de Dios. Viven en su mundo, viven como les conviene y como no debe ser. Viven como ellos quieren, como les gusta vivir. Se alejan de la lectura, se alejan de la oración, se alejan del ayuno, se alejan de la iglesia. Y constantemente vemos situaciones en las que dicen, yo estoy bien así, yo no necesito ir a la iglesia, leo cuando quiero leer. Entonces, poco a poco se van alejando de Dios. Inevitablemente los va a llevar a alejarse de la iglesia. Inevitablemente, hermanos, nos va a alejarnos de la santidad, nos va a alejar de esa palabra de vida para nosotros. Daniel una ocasión dijo en Babilonia, yo decido vivir en santidad. La santidad debe ser una decisión por parte de nosotros. No debe venir nadie, ni va a venir el Espíritu Santo a decirnos tienes que vivir en santidad. Es una decisión de cada uno. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor. No andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su sentido. No andemos como los gentiles. Evidentemente que si nosotros empezamos a alejarnos de la palabra, si nosotros empezamos a vivir como aquellas personas que no conocen del Señor, pues eso nos va a empezar a permitir ir saliéndonos poco a poco a contaminarnos, hermanos. Lamentablemente es así. Vive en santidad, vivir en santidad es una decisión de cada uno de nosotros. Y si nosotros como cabeza de familia, nosotros como esos cristianos que vamos a la iglesia, ¿sí?, empezamos a alejarnos, pues nuestra familia también se va a alejar. Eso es inevitable. Nuestros hijos se van a alejar, mi esposa se va a alejar, mi mamá, mi papá se van a alejar, porque nosotros debemos ser esas personas diferentes, esos hermanos diferentes. La santidad no debe ser una obligación, es una decisión. Así como muchas personas deciden empezar, no sé, a cambiar su vida porque les pasó algo que los llevó al borde de la muerte, no tenemos que esperar a que nos suceda algo. La santidad debe ser una necesidad, el objetivo de cada uno de nosotros. Una ocasión nos contaron una anécdota en donde una señorita quería ir a una fiesta. Y entonces el papá le dijo, ¿pero a qué vas? Eran cristianos. Y la señorita le dijo, papá, es que yo quiero ir. Déjame ir, no voy a tomar, no voy a bailar, solo quiero ir. No me voy a contaminar. Yo no me voy a estar ahí paradita y viendo. Te prometo que voy un ratito, no me contamino y me salgo. Entonces le dijo, sí, ponte tu vestido blanco, el que te vas a llevar, ponte tu vestido, el más bonito. La señorita estaba muy emocionada y se va y se cambia y dice, listo, papá, vámonos. Dice, sí, pero antes quiero que me acompañes a mi trabajo. Y la señorita le dijo, pero papá, es que tú trabajas en una mina. Sí, pero no vas a hacer nada, le dijo. Vas a estar ahí paradita, no vas a hacer nada, solo vas a ver cómo trabajo. Pero papá, me voy a manchar.
Es que aunque no quiero me voy a manchar, me voy a contaminar. Ah, bueno, le dijo su papá. De la misma manera como tú te podrías contaminar en mi trabajo, aunque nada más vayas a ver, de la misma manera tú te vas a contaminar si vas a esa fiesta. Y no estamos peleados. Dios no está peleado que tú vayas a convivir con otras personas. Somos seres del mundo y en alguna ocasión vamos a tener que convivir y vamos a vivir y vivimos constantemente día a día en la escuela, en el trabajo, con nuestra familia. Nosotros convivimos con ellos, pero hay situaciones en las cuales inevitablemente nos va a alejar de Dios. Si sabemos que hay una fiesta donde va a haber vino, va a haber mujeres, va a haber situaciones que no están cercanas a la voluntad de Dios, inevitablemente pues nos va a llevar al pecado. Si nuestro objetivo es vivir en Cristo, Hebreos 12 nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. Yo creo que este versículo es muy impactante, ¿no? Porque si la palabra de Dios se cumple y si dice que sin santidad no veremos al Señor, pues entonces la palabra es muy clara. Hay muchas personas que en esta pandemia se fueron de este mundo y no tuvieron la oportunidad de acercarse a Dios. Es más, vivían en pecado, vivían como les gustaba vivir y no tuvieron esa oportunidad. Nosotros, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de dar ese paso, de tener ese objetivo, de tener esa necesidad de acercarnos a nuestro Padre, eliminando todo aquello que nos está contaminando, hermanos, ¿sí? Nadie podrá ver a Dios en santidad, ¿sí? Todos tenemos y vivimos en este mundo y estamos constantemente siendo atacados, estamos constantemente contaminándonos, todos, ¿sí? Todos los días. Y la santidad debe ser una decisión personal. Dios no es hombre, a Él no lo podemos engañar. Uno puede decir, no, yo ya vivo en santidad, no, yo ya estoy cambiando. Pues sí, de dientes para afuera, como se dice comúnmente, pero en el interior seguimos siendo esas personas que vemos pornografía, que escuchamos música que no es adecuada, que somos lascivos, etc. Hay muchas situaciones en las cuales nosotros nos engañamos, pero a Dios nadie lo va a engañar, ¿sí? Ser santos porque Él es santo. Primera de Pedro 1:16, ¿sí? Porque escrito está, ser santos porque yo soy santo. Lo único que nos pide Dios es que seamos santos. Él nos da el ejemplo de cómo poder empezar a cambiar. Él nos da las armas para pelear nuestras batallas. Él nos ayuda a pelear nuestras batallas, ¿sí? Cada uno de nosotros es capaz de vivir apartados para Dios en santidad. No debe de ser algo imposible de alcanzar, al contrario, debe ser algo que todos aspiremos a llegar y que sea algo alcanzable. Dios nunca nos va a pedir algo que no vamos a poder alcanzar. Lo único que quiere es que tengamos esa decisión. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios, sujetarnos a Dios, abrazar a nuestro Padre, que Él sea nuestra guía, que Él sea nuestra dirección, que ilumine nuestro camino, seguir sus pasos, hermanos, ¿sí? Resistir a las tentaciones, evitar aquello que sabemos que nos va a contaminar. Cada uno de nosotros, no necesito decir que sabemos qué es eso que nos está debilitando, que debilita mi carne y que nos contamina, ¿sí? Pero cuando nos sujetamos a Dios y eliminamos y evitamos aquello que nos está contaminando, se va a ir de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos respalda, ¿sí? Antes que nada, debemos y tenemos que sujetarnos a nuestro Padre, a vivir como Él quiere, vivir como Él, porque Él es santo.
Dios es el único capaz de limpiarnos de aquello que nos está contaminando todos los días, de aquello que nos está estorbando. Evidentemente tenemos que llevar una vida en oración, llevar una vida de lectura para que poco a poco aquello que nos está debilitando en nuestro andar se vaya quitando, se vaya limpiando. Dios nos va a ayudar, hermanos. Nunca nos va a dejar solos, ¿sí? Si estamos fallando, hermano, pero tenemos la decisión, debemos de acercarnos antes que nada a nuestro Padre. Primera de Juan 2:1. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Un abogado es aquella persona que nos va a defender. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. Si ya vimos que Jesucristo es nuestro abogado, pues acerquémonos a Él, pidámosles consejo a Él, pidámosle de corazón que nos ayude. Él va a abogar por nosotros, Él nos va a ayudar, Él siempre va a tenderte la mano para decirte, ven, vas por mal camino, Él nos va a guiar, yo te voy a guiar. Él siempre nos va a ayudar en nuestro andar, Él siempre va a iluminar nuestro andar. Y con su ayuda, hermanos, claro que podemos llevar una vida en santidad, claro que podemos llevar una vida apartada para Dios, apartada en el sentido de que nuestra vida va a ser para Él. Todo lo que hagamos va a ser en su nombre. Y todo lo que hagamos, hermanos, nos va a beneficiar, nos va a traer bendición a nuestra vida. Yo te aseguro que cuando nosotros tenemos la decisión de vivir una vida apartada, donde todo lo que hagamos sea en honor y gracias a Dios, nuestra vida va a ser llena de bendiciones. Él no nos va a defraudar, porque Él no es hombre para defraudarnos. Él es Dios y las promesas están escritas para nosotros. Están ahí y las podemos tomar en el momento que nosotros tengamos la decisión de que si algo nos estorba en nuestra vida, quitémoslo. Como si me estorbara mi chamarra, yo agarro, me la quito. Así, de la misma manera, cada uno de nosotros sabe que nos estorba, hermanos. La santificación, hermanos, pues es un proceso. La santidad debe ser para nosotros un anhelo. Antes que otra cosa debe ser algo a que nosotros tenemos que aspirar. Y debe de comprender todas las áreas de nuestra vida. Es decir, tiene que ser en alma, en espíritu y en cuerpo. ¿Sí? No podemos en espíritu o en alma decir que somos santos y estar pecando en cuerpo. No podemos ir a la iglesia y alabar a Dios y saliendo de la iglesia irnos a un concierto, irnos a un lugar donde sabemos que nos vamos a apartar de Dios. ¿Sí? No sabemos que eso no está bien, no es coherente, no debe de ser, porque nos estamos engañando a nosotros. Queremos engañar a los demás, pero a Dios jamás los vamos a engañar, ¿sí? No podemos ser santos en espíritu y estar pecando en el cuerpo. Primera de Tesalonicenses 5:23. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin represión. Y el Dios de paz nos santifique. Solamente Dios puede santificar nuestro cuerpo, pero esto lo vamos a lograr pues acercándonos a Él. Nunca va a suceder que tengamos la decisión de no acercarnos a nuestro Padre y Él va a decir, y nosotros decir, no, bueno, pues Él me santifica. No, hermanos. La palabra es muy clara. Acerquémonos a Dios. Seamos santos porque Él es santo. ¿Sí? Segunda de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrar en vuestra fe virtud, en la virtud conocimiento,
y en la ciencia dominio propio, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos, dice la palabra, de tener esa decisión, mostrar fe, ¿sí? Tener ese conocimiento que solamente la palabra de Dios, solamente su palabra nos va a dar ese conocimiento. El conocimiento da poder, ¿sí? En la ciencia hay dominio propio, cuando uno sabe perfectamente a través de la lectura, cuando uno tiene ese conocimiento, no necesitamos que alguien venga y nos diga estás actuando mal, no necesitamos que Dios venga y te diga, hijo, estás errando tu camino. La palabra de Dios, el conocimiento nos va a dar dominio propio, nos va a dar esa templanza, esa paciencia, ese temor de Dios, ¿sí? El llevar una vida de lectura no nos va a permitir estar de ociosos. Dice la palabra, ¿sí? No nos dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento, ni estériles en el conocimiento. Es decir, ser estéril, ser algo pues que no tiene mancha, quizás si lo vemos desde ese punto de vista, ¿sí? Que no está contaminado, pero tampoco tiene nada. Es decir, no nos va a dejar la palabra de Dios que estemos simplemente sin hacer nada, sino el conocimiento a través de su palabra nos va a permitir a nosotros el poder vivir como Dios quiere que vivamos, como Dios quiere que seamos, limpios, puros, santos, hermanos, que podamos ver a Dios al final de nuestros días. Hay mucha gente que no alcanzó, hay mucha gente que no pudo pedir perdón, se fue, y todos sabemos que cuando no aceptamos a Jesús, cuando no le pedimos perdón, hay un destino que no es el que nosotros quisiéramos tener. Y todos lo conocemos. El crujir de huesos estará esperándonos quizás. No sabemos, hermanos. Pero nosotros lo que sí sabemos es que lo único que nos va a poder permitir alcanzar a Dios es el conocimiento de Él. Es apartarnos de aquello que nos está alejando del Señor. Inevitablemente nos va a alejar del Señor. Debemos demostrar nuestra fe, conocimiento que solamente la lectura, para que tengamos paciencia, ¿sí? Paciencia en el temor de Dios, para dejarnos llevar por nuestro Padre. Debemos anhelar el tener una vida en santidad. Fuimos comprados por Dios. Fuimos comprados a un precio altísimo. Imaginemos cómo sería de nosotros si hiciéramos lo mismo que hizo Jesús por nosotros. Nadie, yo estoy seguro que nadie se sacrificaría por nadie. Fuimos comprados por Él a un alto precio. Ser santos debe ser el objetivo como hijos de Dios. Ser santos porque Él es santo. Y debemos de tener esa decisión personal que nos aleja de aquello que no nos sirve, que nos aleja de Dios, acercándonos al único que nos puede llevar a la salvación del pecado, hermanos. El Espíritu Santo nos santifica. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corintios, santificado en Cristo Jesús, llamados santos, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Solamente el Espíritu Santo es el único que nos va a poder santificar. ¿Sí? La iglesia de Dios es llamada una iglesia santificada, y solamente perteneciendo a esa iglesia podemos ser santificados por el Espíritu Santo.
Primera de Corintios 6:11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuiste lavados, fuiste santificados y fuiste justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de Dios. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, en ese momento el Espíritu Santo es llenado por nosotros. La santificación es un proceso, como ya lo vimos, que también implica el que nosotros renunciemos públicamente al pecado. Debemos de vivir una vida en santidad, pero también debemos cumplir ciertos requisitos. Vivir en santidad no nada más es alejarnos de Dios, es aceptarlo, es el bautizarnos, es el anhelar que nuestro Padre vive en nuestro corazón, porque cuando nosotros renunciamos públicamente al pecado, empezamos realmente a vivir y teniendo conciencia, empezamos nosotros a vivir una vida en santidad. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer que seamos santificados. Gálatas 5:5. Pues vosotros, por medio del Espíritu, esperamos por fe la esperanza de justicia. Nosotros, por medio del Espíritu, esperamos por fe la esperanza de justicia. Cuando nosotros empezamos a vivir una vida alejada de aquello que nos estorba, pues evidentemente los deseos de la carne van a disminuir y poco a poco vamos a poder encontrar la santidad. Cada uno de nosotros va a encontrar la santidad. Cada uno de nosotros, al tomar esa decisión, alejarnos de lo que nos estorba y vivir conforme a la palabra de Dios, va a encontrar la santidad. Vamos a ser santificados por el Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, debemos llenarnos de la palabra de Dios, debemos de tener esa decisión. Ser llenos del Espíritu Santo implica alejarnos de todo lo que no nos sirve en nuestra vida, vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, estar atentos y velar, dice la palabra. Para eso tenemos que llevar una vida de lectura y oración. Para eso debemos de llevar una vida donde el ayuno sea parte de nuestra vida, donde tengamos la necesidad de ir a alabar a nuestro Padre, donde queramos, si queremos conocer la voluntad de Dios en nuestra vida, si queremos conocer qué es lo que quiere Dios en nuestra vida, pues la lectura es la única que nos va a poder, que nos va a permitir, ¿sí?, vivir en armonía con Dios. Llevar una vida de lectura y oración y ayuno nos va a permitir ser llenos del Espíritu Santo. No hay más, hermanos. No hay más, no hay atajos, ¿sí? No hay, ¿cómo se dice? No hay secretos para vivir una vida en santidad. La palabra de Dios es la única que nos va a permitir llevar a cabo una vida en santidad, alejarnos de Dios, alejarnos de aquello que nos estorba. Nos va a comenzar a empezar a vivir en santidad, ¿sí? Efesios 5:1. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados, y andar en amor como Cristo también os amó y se entregó a sí mismo por vosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Ser pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como Cristo también amó. Como ya lo dijimos, hermanos, no podemos ser santos, decir que somos santos, decir que vivimos una vida en santidad porque vamos a la iglesia, porque tenemos una vida de lectura, porque hacemos ayuno, porque oramos. Nosotros no podemos decir que ya empezamos a hacer o a llevar a cabo una vida en santidad cuando nuestras acciones no
cuando nuestras acciones no nos justifican, ¿sí? Ah, mira ese hermano, pero ¿sabes qué? Va en coche y se transforma, ¿no? O va a una fiesta y se transforma, ¿no, hermanos? Amar como Cristo amó a su prójimo. Y amar al prójimo es también respetarlo, ¿sí? No es pelearnos con todos en la calle, es vivir, es imitando a nuestro Padre. Y lo único que Él nos dejó es el ejemplo de amor para todos sus hijos. Debemos de vivir como Cristo vivió, anhelar el vivir como Cristo vivía. Él hacía el bien. Él, cuando le veía a algún necesitado, él inmediatamente iba, él no lo pensaba. Él ayudaba al necesitado, ayudaba a la viuda, ayudaba al huérfano, ¿sí? Si alguien estaba en problemas, lo ayudaba. Tuvo el poder de sanar a las personas. Él tenía ese poder. Nosotros quizás no tenemos ese poder, pero podemos pedir en el nombre de Jesús que esa persona que necesita nuestra ayuda sea sanada. ¿Cuántas veces nos dicen en los chats, hay que orar por esas personas y no lo hacemos? ¿Cuántas veces nos dicen, hay que apoyar a la iglesia y no lo hacemos? Y decimos que somos hijos de Dios y decimos que vivimos la palabra, ¿no? Por eso, a veces Dios quiere darnos en nuestra vida su bendición, pero nosotros tenemos ocupada en donde Él quiere darnos, tenemos ocupándolo o estamos ocupados. Ese espacio está ocupado por el pecado. Él quiere que saquemos aquello que nos estorba para que ahí pueda colocar nuestra bendición. Él nos va a pedir que saquemos algo bueno de nuestra vida. Él quiere que saquemos lo malo que tenemos de nuestra vida para que Él pueda meter a nosotros esa bendición. Si Dios pide que hagamos un sacrificio de alejarnos de aquello que nos estorba, es porque nos está estorbando. Él nos pide eso para que ese lugar sea ocupado por la bendición de Dios. Y a veces no lo entendemos, a veces creemos que Dios quiere que seamos aburridos, y no. Un cristiano, un hijo de Dios, no para nada es aburrido, al contrario, es una persona alegre, es una persona que refleja amor todos los días. Cuando se levanta le da gracias a Dios. Al ir bajando las escaleras de su casa y ver el sol y ver la luz, sabe perfectamente que Dios está ahí. Hace poquito unos familiares iban a un viaje de placer, y de repente se empezaron a meter en un camino oscuro y les dio miedo. Y decía la hermana, Señor, hazme saber que tú me acompañas. Y dice que volteó al cielo y vio un arco iris en medio de todo aquel bosque, aquella selva donde estaban, que estaba todo oscuro, que de repente no veía nada. Y ella decía, Señor, ayúdame, enséñame, dime que tú me estás acompañando. Y volteó al cielo y vio un arco iris. Evidentemente Dios siempre nos va a acompañar en nuestro camino. Dios quiere que nos vaya bien y Dios siempre nos va a procurar. Pero sabemos que sin santidad, pues nadie va a ver al Señor. Nadie. No podemos ser santos otra vez. Decir que vivimos una vida en santidad cuando no ayudamos, cuando no somos misericordiosos, cuando somos avaros, cuando somos deshonestos con nuestra manera de vivir y de actuar. Sin santidad nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Esfuérzate para vivir en paz con todos y procura llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Esforcémonos por vivir una vida en paz. Esforcémonos por vivir una vida en donde querramos y anhelemos conocer a nuestro Padre. Y procuren llevar una vida santa. Procuremos alejar de nuestra vida aquello que no nos está permitiendo
pues tener una vida plena, tener una vida coherente con lo que leemos, con lo que oramos, con lo que vivimos, porque los que no son santos no verán al Señor. Como todo en la vida, pues evidentemente tenemos que esforzarnos un poco. Vivir una vida en santidad o querer vivir una vida en santidad no es fácil. Yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. Es una decisión que nosotros debemos de tomar. Yo decido vivir en santidad. Yo decido alejarme de nuestra vida. Señor, decía David, escudriña mi corazón y quita aquello que no me sirve. Cuando nosotros empecemos a entender que necesitamos que Dios quite aquello de nuestra vida, pero con honestidad, que abra nuestro corazón y diga, esto no te sirve. Cuando tengamos esa decisión, entonces vamos a empezar a vivir otro tipo de vida, hermanos, pero eso no es fácil, porque cada uno de nosotros sabe qué es lo que hay aquí y qué es lo que hay aquí, y a veces no queremos dejarlo, hermanos. No, nosotros mismos somos los que ponemos o anteponemos situaciones que nos gustan, que los deseos de nuestra carne nos gustan, y no permitimos que Dios nos diga, eso está mal, porque sabemos que nos gusta. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Yo decido alejarme del pecado, yo decido vivir una vida en santidad. Escudriña, oh Dios, mi corazón. Guíame, decía Abraham, guíame tú, pon palabras en mi boca. Hay situaciones, hermanos, que sabemos que están mal en nuestra vida y aún así no queremos alejarnos. Hay que quitarlos, hermanos, hay que quitarlos de nuestra vida. Efesios 5:19. Y no nos embriaguemos de vino, en lo cual hay disolución, mas ser llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso, evidentemente, pues, llenarnos de Él. ¿Cómo manifiesto? ¿Sí? ¿Sí? Mi vida en la santificación. Bueno, pues Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Seamos imitadores, imitamos, es decir, seamos iguales, ¿sí? Iguales como hijos de Dios. Una persona que tiene a Jesús en su corazón, una persona que lleva una vida en santidad, se nota en nuestra vida, dice. Nunca como hijos de Dios vamos a hacer cosas que no, ¿sí? No debemos, ¿sí? No debemos hacer cosas malas, ¿sí? Es decir, nuestras acciones, nuestros frutos van a dar a conocer que nosotros empezamos a vivir una vida en santidad, ¿sí? Una ocasión, una persona llega a casa de un cristiano, de un hermano, ¿sí? Y antes que entrar a su casa, antes de entrar, él estaba como asombrado, entró a la casa y él estaba volteando y decía, en esta casa me siento en paz, ¿sí? Claro, porque cuando empezamos a vivir y a quitar aquello que nos estorba, pues empezamos a vivir una vida en paz. Y se refleja en cada una de las situaciones que nosotros estamos viviendo, ¿sí? Seamos imitadores de Dios. Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Efesios 5:2. Y andad en amor, como todavía Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Seamos imitadores, hermanos, seamos imitadores del único que nos puede dar ejemplo, ¿sí? Mateo 7:16, por nuestros frutos nos van a conocer,
¿Cuáles son esos frutos que estamos nosotros dando a conocer a los demás? ¿Sí? Y algo muy importante, Efesios 5:19. Efesios 5:19. Hablando entre vosotros con salmos y con himnos y canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando gracias siempre de todo al Dios y al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Sujetaos en el temor de Dios. ¿Sí? Ser sujetos a Dios se nota, hermanos. La santificación no debe de ser para ninguno de nosotros algo inalcanzable. Sabemos que lleva un proceso, sabemos que tenemos que empezar por algo, y ese algo, lo que sea que fuese para cada uno de nosotros, si es quitar eso que nos estorba en nuestra vida. ¿Sí? En una ocasión fui a casa de un hermano y tenía una cantina llena de vino. Incluso me invitó un vino. Incluso me lo tomé, con vergüenza se lo digo, me lo tomé. Apenas empezaba a conocer de la palabra, me lo tomé. Me ofreció un vino y me lo tomé, pero al poco tiempo uno se da cuenta que eso está mal, hermano. No podemos decir que llevamos a cabo la palabra y por acá vivir como nos gusta vivir, por el simple hecho de decir así me gusta y Dios quiere que yo esté feliz. No, seamos imitadores de Dios. La santidad debe ser un anhelo para nosotros, y cuando anhelamos algo, pues tenemos que sufrir un poquito, tenemos que luchar por aquello que anhelamos, pero sabemos que la recompensa va a ser el que podamos vivir en armonía, que podamos vivir en paz, y lo más importante, nadie que no vive en santidad verá a Dios. Si nosotros queremos ver a Dios y estar en ese lugar santo, tenemos que vivir en santidad, hermanos. No hay más. ¿Sí? No hay más. Cada uno sabemos qué tenemos que quitar de nuestra vida y qué nos hace falta llenar. Qué necesitamos llenar en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro espíritu, para poder vivir en santidad. Pues gracias, hermanos, y estamos ya a punto de concluir este curso básico H. Damos gracias a Dios. Yo espero verlos pronto. Que Dios me los bendiga, hermanos. Cuídense.